Hoy vamos a continuar hablando de identidad, ¿sí? Gloria al Eterno. Porque sí que el pueblo del Señor necesita identidad. La palabra tiene poder, ¿cierto? Entonces dígale al que está a su lado o adelante o atrás, dígale, necesitamos, necesitamos identidad, ¿sí? Necesitamos ya identidad. ¿Listo? Ese no es el título, enseguida los dos. Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 1 vamos ahí entonces a leerlo. Nos habla de los israelitas en la nación de Egipto, ¿sí? ¿Aló? Los israelitas en Egipto. Verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, de Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neptalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido Joseph, quien ya se encontraba allí, en Egipto, ¿cierto? Verso 6, con el tiempo Joseph y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de Joseph ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán con nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, forzándolos a hacer la mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Elohim, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Pero por eso Elohim fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Elohim, él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Sí? Esto estaba pasando, ¿cierto? Allí en Egipto, ¿o no? Sí, esto aconteció. ¿Cuándo aconteció esto? ¿Cuándo acontece esto? Bueno, vamos a ver.
¿Alguien me puede decir cuánto fue el tiempo de esclavitud de Israel en Egipto? ¿Cuánto? ¿Cuánto fue la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto? No está como muy claro. ¿Cuánto? ¿Quién da más por aquí? ¿Cuántos años? Tú dices 430. ¿Quién da más o menos? Seamos claros. ¿Alguien tiene un número exacto? Bueno, se nos dice que fueron 430 años de esclavitud. Hoy le digo esa enseñanza no es correcta. ¿Alguien me dice que no y me muestra bíblicamente? Bueno, cuando el Eterno deja escribir que el pueblo estuvo subyugado y que tuvo un tiempo, y aún hasta le dice, ¿a quién? A Abraham, que el pueblo será ¿qué? Por 400 años, ¿cierto? Se está refiriendo no a, escúcheme, el tiempo que estuvo el pueblo dentro de Egipto, el pueblo de Israel, no. Y está hablando desde qué? Desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, que sumado desde ese tiempo, ¿cierto? Desde el tiempo del nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto, son 430 años. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces, para que vamos aclarando cosas a los estudiosos, ¿cuánto tiempo fue entonces? Ah, entonces ya hay como un enredo ahí teológico, ¿cierto? Empieza a enredarse en el cerebro la pita. Vamos a desenredar un poco. El faraón que está dando la orden de tirar los niños al río, ¿quién era? ¿Aló? ¿Estudiosos de la Torá? Bueno, hay un faraón que está dando una orden porque el pueblo de Israel está creciendo mucho y teme que se rebelen, ¿cierto? Y se unan, hagan alianza con los enemigos de Egipto en cualquier momento de una guerra que se desate, ¿cierto? Entonces está dando una orden de reducir la población. ¿Por medio de qué? Condenar a todo niño varón, mátenlo. Las parteras no obedecen porque temen a Jehová y sigue multiplicándose. Acabamos de leer. Al ver esto, el faraón, entonces, ¿cierto? Pide cuentas, ellas dan una respuesta, creo, guiada de parte del Eterno, y aún así él insiste y dice, bueno, entonces tírenlos al agua, ¿ya? Tírenlos al río. ¿Por qué? Porque el río Nilo es un río que se caracteriza por una cantidad de depredadores que hay ahí, ¿cierto? Cocodrilitos, chiquitos. Bueno, dice tírenlos al río, punto, se acabó. Pero ¿qué pasa? Jehová tenía planes. El Eterno siempre ha tenido planes para con nosotros, con la humanidad, ¿ok? Ahora, yo te pregunto, ese faraón que ordena tirar los niños al río Nilo, es el mismo faraón que está dando la orden de esclavizar a Israel, ¿sí o no? Ok, muy bien. Ya había nacido, me gusta que le comprobarles. Vamos al capítulo 2. No se asusten.
En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron, y la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba y sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces, la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, o sea, la madre de el niño que habían echado ahí, ¿cierto? Al río. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa, hija del faraón, a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moshe, traducido a español Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. En fin, podríamos hablar mucho más de las historias, ¿cierto? Entonces estamos viendo que hay un faraón, un rey en Egipto que ordena acabar con la descendencia masculina de los israelitas, ¿cierto? Con los niños, los varones. Y dice, tírenlos entonces al río. Al ver que las parteras le dicen, no somos tan rápidas para llegar y cuando hemos llegado ya han nacido, no hemos, ¿cierto? Entonces dice, bueno, entonces tírenlos. De igual forma hay que acabarlos, hay que matarlos, ¿ya? Y pasa esto que acabamos de leer con un niño llamado ¿qué? Moshe. Entonces ese rey, ese faraón, vemos que está en los días de Noé, ¿cierto? Que Noé nace, ¿o no? Que Moshe, perdón, ¿cierto? Ok, están concentrados. Ahora, ese faraón, cuando ordena esto, ¿en qué tiempo estaba? Estaba, escúcheme, 120 años antes, ¿cierto? De que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. ¿O no es así? ¿Cuánto vivió Moshe? Cuando el pueblo entra a la tierra prometida, Moshe tiene 120 y muere. ¿O no es así? Ok, bueno, vamos a ver si te cuadran las matemáticas, ¿ok? 120 años, ¿ya? ¿Aló? Esos 120 años están sumados a los 430. ¿Usted qué dice, sí o no? Sí. ¿O no? ¿Alguien me dice que no? Ah, vamos bien, ¿cierto? Réstele. Entonces, ese faraón que dio la orden de esclavizar a Israel no fue desde que yo se entró. Usted me está contando de que fueron esclavos desde que entraron a Egipto. No, estamos entendiendo. Ellos entran a Egipto y viven mucho tiempo felices comiendo perdices, cubiertos y honrados por los faraones anteriores a este. ¿Ya? ¿Cuántas generaciones pasaron? Después hablamos cuántas generaciones pasaron desde Joseph hasta Moshe, ¿ok? Ahora, lo importante aquí es seguir entendiendo. ¿Listo?
lo que dice claramente la Escritura. El faraón que ordena el sacrificio, la muerte de los niños israelitas, era el papá del faraón que se opuso a la voluntad del Eterno para dejar salir al pueblo a adorarle, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cuántos años. 40 años que vive Moshe en Egipto, ¿cierto? Un poquitico antes de Moshe, no sabemos cuánto, póngale un año más o menos, está dando la orden de sacrificar a los varoncitos, ¿cierto? Serían por ahí 40, 41 años. Con los años de Moshe, cuando sale, ¿aló? Cuando sale de Egipto, llevaba entonces Israel siendo esclavo, ¿cuántos años aproximadamente? Más o menos le pongo entre 45 a 50 años de esclavitud, ¿ya? Aproximadamente. Para que vamos cambiando esa enseñanza de que eran 430 o 400 años de esclavitud, no fue así. El pueblo de Israel, si hubiera sido así, ellos no aguantan, ¿ya? Y hubieran disminuido drásticamente. Fueron más o menos aproximadamente esos años. ¿Aló? Entonces, cuando Moshe es obligado a salir de Egipto porque mata al egipcio, ¿qué pasa? Va al desierto, ¿sí o no? Pero antes de que avancemos allá, yo quiero que entendamos una cosa. ¿Por qué a este libro se le da el nombre de Éxodo? ¿En hebreo qué es? Éxodo significa salida. ¿En hebreo qué nombre tiene ese libro? Shemot, muy bien. ¿Qué significa Shemot? Y si yo le digo que Shemot no significa salida, le sigue entonces dividiéndose el cerebro. A eso venimos al arca, ¿cierto? Aprender a que las doctrinas que han sido enseñadas, que no son tan de la revelación desde lo hebreo, sean expuestas y aprendamos de ellas. Shemot es nombres. Eso es el significado de Shemot, nombres. Shemot es nombres, Éxodo es salida. Ay, a mí me habían enseñado que Éxodo era Shemot, salida. Por eso es bueno que usted no se quede con lo que le enseñan, investigue, ¿ya? Investigue. Y lo que yo le enseño acá, vaya, escudriñe y compruebe si yo le estoy enseñando la verdad. Yo no sé si hay pastores que hoy le dicen eso al pueblo. Yo se lo digo hoy. Vaya, investigue si lo que yo le enseño es verdad. Pero investigue lo guiado en el Espíritu Santo. Ojo, porque si usted va con esa malicia de quien le va a indicar otra cosa, una supuesta verdad va a ser quizás el mismo diablo. ¿Ya? Tiene que ser guiado en el Espíritu Santo, que confirme lo que aquí aprende. Chemot, nombres. Ahora, ¿usted qué cree que por qué entonces, en vez de darle el nombre directo Éxodo, que es salida, desde el hebreo original, el nombre a salida, que es Éxodo, se le da también el nombre de Shemot? Entonces queda con ese libro con dos nombres. Shemot, que es nombres, y Éxodo, que es salida. ¿Mm? Shemot, nombres. Es porque el nombre
da identidad. ¿Aló? Un nombre da identidad. Un nombre da identidad. Pregúntele que está a su lado, ¿quién eres? Un nombre da identidad. Por eso a partir de hoy, hace mucho que lo enseño, quienes, digamos, procreen hijos, traigan hijos a esta tierra, piensen bien qué nombre van a poner a sus hijos. Ya no es más, ay, que me pareció que suena bien Pepita Pérez. No. ¿Qué nombre debe llevar su hijo según el propósito por el cual el Eterno lo puso en esta tierra? Qué responsabilidad. No sea que el Eterno lo quiera usar como un profeta a las naciones y usted entonces le ponga por nombre Damián, traducido demonio. ¿Aló? Es que me suena tan lindo, Damián. Damián de la Cruz. Santo. El nombre da identidad. Y aquí lo más tremendo es que la misma mujer egipcia, el Eterno abre su boca para que le ponga por nombre Moshe. Moshe, ¿qué significa? No, significa solo sacado. No me invente chismes. Moshe significa sacado. Pero ella agregó sacado ¿de dónde? De las aguas. Listo, ahí sí. Pero Moshe no significa todo eso, sacado de las aguas. No. Moshe es sacado. Sacado. ¿Sacado de dónde? De las aguas. Aquí hay algo poderosísimo que muchos no han visto. Cuando una egipcia, no una profeta, no un israelita, pone el nombre a Moshe, el Señor está usándola para que a través de eso que está haciendo profetice que vendrá un Moshe, un sacado realmente de las aguas, Yeshua. ¿Aló? Que Yeshua viene de las aguas. Hay un poder, y le doy la gloria al Eterno porque últimamente está permitiendo revelación. Se los dije, si usted no paga el precio, esto se corta. Nuevamente. ¿Ya? ¿Cómo se paga el precio? Consagración, búsqueda de la presencia del Eterno, santidad, justicia, fidelidad. Si el arca no vive esto, se apaga la revelación nuevamente. ¿Ok? Se lo estoy diciendo hoy. ¿Por qué la revelación es tan importante? Porque nos da identidad. Porque nos lleva más allá de lo que debemos, ¿sí? Hoy estar. Nos hace avanzar más rápidamente y tomar ¿qué? La identidad de quiénes somos. Entonces, Moshe, sacado, y ella le agrega, de las aguas, representa a Yeshua. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Quién? ¿Qué dice Yeshua en cuanto a las aguas? ¿Yo soy qué? El agua. ¿Qué dice él? Yo soy. ¿Cómo dice Yeshua? Yo soy agua, no cualquiera, de vida. ¿A quién le dijo eso? A la samaritana. Medellín. Le dice, yo soy el agua verdadera, yo soy el agua de él. Quien beba de mí no volverá a tener sed jamás. Y ella que le dice, "Ay, dame de esa agua". No sabía lo que estaba pidiendo.
Moshe, sacado de las aguas, listo. Éxodo significa salida. Pues Shemot es nombre, y nombre, ¿por qué? Porque el nombre te da identidad, y esta identidad por boca de la egipcia se le dio a Moshe. Se le dio una identidad. ¿Desde qué? El nombre. Pero Moshe, aunque tenía el nombre de Moshe, ¿aló? No tenía identidad, porque no había tenido un encuentro personal con Jehová, con quien le dio el nombre, ¿cierto? Tú puedes tener un nombre de querubín, arcángel o de qué sé yo. De nada te sirve el nombre muy hermoso que tengas, que te hayan puesto, si tu intimidad con el Eterno no hay conexión con Él. Solo eres símbolo que resuena, solo eres nombre, ¿ya? Pero no más. Moshe no tenía identidad todavía. Cuando decimos éxodo, salida, que refiere a salida, entonces no está hablando la palabra éxodo de qué? De propósito. Shemot nos da identidad. Éxodo nos da el propósito. Shemot, la identidad es qué? El nombre. Éxodo, salida, viene a ser qué? El propósito, salir. Aquí estamos viendo entonces que desde el mismo nombre que se le da al libro, estamos viendo que hay identidad y propósito. ¿Ya? Génesis 12:1. ¿Qué dice Génesis 12:1? Nos habla nada más, nada menos de que el Eterno llama a Abraham. Abraham. Todavía no había sido pues cambiado su nombre. Llama a Abraham y le dice: sal de tu casa, de tu parentela, de tu familia. Abandona esa tierra. Sal. Génesis 12:1 hace el llamamiento a Abraham. Le dice: sal de ahí. Ven, ¿cierto? Entonces, ¿qué le está diciendo? Sal de ahí. Y inicialmente la orden dada a Abraham fue salir, ¿cierto? Para ser conducido a poseer la tierra donde se desarrollaría todo el propósito de formar una gran nación para el plan de redención. ¿Alguien está entendiendo esta noche? No. Inicialmente, Génesis 12:1. Abraham está escuchando al Eterno decirle: salga de ahí. ¿Ya? Y esa orden da a Abraham para salir. Fue de salir de esa tierra. Para ser conducido por él mismo a poseer ¿qué? La tierra. Pero una tierra donde se desarrollaría, vuelvo a repetir, todo el propósito de formar una gran nación para el plan de redención humana. Israel por mucho tiempo, hasta el día de hoy, no ha entendido para qué fueron formados. Y muchos de ellos se niegan a admitir, a aprobar la voluntad del Eterno de salvar a todas las naciones. Los israelitas, la mayoría de hoy, que todavía están por un tiempo ciegos todavía, se niegan a que otras naciones sean parte de Israel. Ellos creen que son únicos y que ninguna otra nación tiene derecho. Y muchos de ellos aún practican ¿qué? El racismo, ¿ya? Fuertemente. Pero dentro de poco caerá su velo y se darán cuenta que todo el mundo, de todo el mundo, el Señor hizo una sola nación. ¿Ok? Entonces,
Vemos que ese es el propósito. Cuando hablamos de éxodo, salida. La salida es el propósito, salir. ¿De dónde? De la esclavitud. Y el nombre que recibimos, la identidad. ¿Lo? Hablando de Shemot, o sea, Éxodo 1, acabamos de escuchar el capítulo, los israelitas se multiplican en Egipto. ¿Fue así, sí o no? Se multiplicaron en Egipto. Y yo quiero que vayamos allá al verso 20. Por eso Elohim fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. ¿Aló? Más poderosos se hacían cada vez, dice. Entonces, los israelitas se multiplican en Egipto, ¿ya? El propósito de la entrada a Egipto, ¿cuál fue? Protegerlos de la hambruna que venía, ¿o no? Porque con eso iba a juzgar a la tierra. ¿Aló? Los protege dentro de Egipto, aún protege y guarda a Egipto por la misericordia y por haber brindado al pueblo de Israel ayuda. Por eso, ayudar a un hijo del Eterno trae bendición. Ayudar a un hijo del Eterno trae bendición y aún protección. ¿Ya? Se multiplican los israelitas dentro de Egipto. ¿Cierto? Capítulo 1 es eso. Vemos que se habla de esto, de la entrada de ellos allí, a Egipto, y la multiplicación de ellos. En el capítulo 2, porque si no, no alcanzamos, si yo le leo todos los capítulos, no alcanzamos hoy a salir. Le estoy haciendo resumen. Capítulo 2 nos habla del nacimiento de Moshe, ¿cierto? Y acabamos de leer el verso 10, que le ponen por nombre sacado, en español. Entonces usted podría decir, y Jehová se le apareció a sacado. Si lo va a traducir, ¿o no? Moshe. Nos habla el capítulo entonces 2 del nacimiento de Moshe, sacado, ¿cierto? También nos habla de la huida al desierto de él cuando mata al egipcio. Nos habla también ese capítulo 2 de su casamiento con la hija de Jetro, Séfora, de sus hijos que nacen. Nos habla también del clamor del pueblo por libertad y respuesta de Jehová, capítulo 2, ¿sí? El capítulo 3 nos habla, ¿cierto? Venga, vamos a, ese capítulo es clave. Vamos a entonces a leer ese capítulo. Cierto día Moshe se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Elohim. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moshe se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moshe se acercaba para observar mejor, Elohim lo llamó desde el medio de la zarza. Moshe, Moshe. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Eterno. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Cuando Moshe oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he
descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moshe protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Elohim contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Elohim en este mismo monte. Pero Moshe volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Elohim de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Elohim? Entonces, ¿qué le responderé? Elohim le contestó a Moshe: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Elohim también le dijo a Moshe: así dirás al pueblo de Israel: Jehová, el Elohim de sus antepasados, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Aquí vemos en este verso 15 que él está hablando por primera vez, diciéndole su nombre. Así dirás al pueblo de Israel: Jehová, el Elohim de tus antepasados, ¿sí? Es el que te ha enviado. Este es mi nombre eterno, le está diciendo: este es mi nombre eterno. Y hemos hablado de esto. Jehová es un nombre que nunca cambiará. Por eso dice que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces dice: este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Elohim de sus antepasados, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben los egipcios, que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Eterno, Elohim de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Eterno, nuestro Elohim. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos de que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias, y las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y de prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. ¿Ya? Eso es el capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3 vemos la aparición del Malaj de Jehová. ¿Qué es Malaj? Ángel, ¿cierto? Vemos la aparición del ángel de Jehová a Moshe para su llamado. ¿Quién es el ángel de Jehová? Yeshua. Todavía no había venido a la tierra, ¿cierto? A cumplir el propósito como hombre. Entonces, en ese momento, él toma la forma de ángel. ¡Ay, tremendo! Porque él puede tomar la forma que le plazca. En este caso, entonces, Yeshua, que no todavía había revelado su nombre a nadie, ¿ya? Se presenta como un ángel, sin ser ángel. Se presenta como un ángel, ¿por qué? Porque la palabra ángel, malach, significa ¿qué? Mensajero, enviado, apóstolo, ¿ya? Mensajero. Entonces, ahí vemos la aparición del malach de Jehová, a Yeshua mismo, ante Moshe. ¿Para qué? Para llamarlo, para su llamado. Vimos ahí en el capítulo 3, ¿o no? Y a la vez estamos viendo que le revela su nombre, el nombre de Jehová, le revela el nombre
del eterno Elohim. Le revela su identidad, ¿cierto? Y lo vemos desde el verso 6 también. Cuando vemos el verso 6, ¿ya? Le revela también que su plan en el verso 7 al 10 le está revelando el plan, lo que quiere hacer con el pueblo de Israel, ¿no? Estamos viendo entonces que está dando dos cosas. Uno, identidad y dos, el propósito. Le está contando, le está dando a Moshe su identidad y su propósito, ¿ya? Moshe, en ese momento, como les dije anterior, Moshe no tiene aún identidad. Aún no tiene ¿qué? Identidad. Y yo quiero que vayamos al verso 11, de ahí donde estamos, verso 11, 13 y 14. Verso 11. Mire lo que está pasando con Moshe. Verso 11. Pero Moshe protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Por qué dice esto? Porque no tiene identidad, no sabe. ¿Aló? Cuando a usted le dan una misión y usted no sabe quién es, usted dice, pero ¿y por qué yo? Porque todavía usted no tiene la identidad. Moshe ahí no tiene identidad, por eso no sabe quién es. Él mismo está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Verso 12. Elohim contestó, yo estaré contigo. Y esta señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Elohim en este mismo monte. O sea, le está diciendo, vas a saber cuando todo pase que van a venir a este monte a adorarme. ¿Ya? Pero tiene primero que cumplir toda la labor. Verso 13. Moshe, de nuevo, pero Moshe volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Elohim de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Elohim? Entonces, ¿qué le responderé? Vemos a un Moshe que muy confundido, demasiado confundido, ¿o no? No tiene un horizonte, no sabe ni para dónde va. ¿Algún día usted se sintió así? Y quien se sienta así hoy va a salir con identidad y propósito para la gloria del Eterno. Ay, santo. ¿Qué le responderé? Elohim le contestó a Moshe, estamos en el verso 13, vamos al 14. Yo soy el que soy, hace rato le está diciendo. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Quién es el yo soy? Yeshua. Eso lo vimos hace poquito, ¿cierto? ¿Están viendo la secuencia de lo que el Eterno está haciendo? Hace poquito hablábamos de los yo soy de Yeshua. Eso da identidad. Y ese día hablamos de identidad, ¿o no? Vaya y véalo en YouTube, ¿ya? El que está carente de identidad, vaya y refuerce un poco con estos videos que tenemos ahí. Yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Elohim también le dijo a Moshe, así dirás al pueblo de Israel, Jehová, el Elohim de sus antepasados, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. ¿Ah? El nombre que deben recordar por todas las generaciones. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Ahora, Moshe sin identidad todavía. Capítulo 4, ¿qué nos habla? Desde el verso 1. Que Moshe continúa renuente al llamado por temor a fracasar. Mírelo en el capítulo 4. Sin embargo, Moisés, verso 1, sin embargo, Moshe protestó de nuevo. ¿Cuántas protestas lleva? Parece de la izquierda. Bueno, sin embargo, Moshe protestó de nuevo. Hasta ahí, pura protesta. Cuando alguien protesta sin tener motivo, está ciego. No tiene identidad.
Y muchos de las protestas es porque no conocen realmente un propósito y se niegan a los cambios, a las bendiciones. Sin embargo, Moshe protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Eterno le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Una vara de pastor? Contestó Moshe, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Y ahí vemos entonces qué pasó, que la convierte en serpiente, también le habla de la mano que la meta en su costado y sale con lepra y lo sana, ¿cierto? Bueno, todo esto, al volverla a meter, sale ya sin lepra. Entonces ahí vemos que Moshe continúa renuente en el capítulo 4, al llamado, al llamado. ¿Por qué? Por temor a fracasar. Moshe había sido instruido en palacio para no fallar. Un egipcio era instruido, y en este caso Moshe, porque era hijo, sí, adoptivo, casi que de Faraón, había sido instruido para no rendirse, para no fracasar. ¿Ya? ¿Aló? Y entonces, ¿qué está viendo aquí Moshe? Que sus 40 años de preparación no le sirvieron de nada ante un llamado del que todo lo puede. ¿Aló? Y entonces es por eso que él está tratando de rehusarse al llamado. Moshe continúa renuente al llamado por temor al fracaso. Usted ve todas estas protestas, es simplemente está sacando excusa para no ir y hacer lo que se le está encomendando. ¿Alguien se identifica con ello? ¿Cuántas veces usted ha sido mandado a hacer algo y a veces saca los pretextos o las protestas? Señor, pero es que yo, Señor, pero es que aquello, Señor, pero es que estoy enfermo, Señor, pero es que... ¿Aló? Por temores que hay ahí dentro del corazón a fracasar. Y los temores nacen de qué? De la falta de una identidad. ¿Y por qué Moshe no tenía identidad? Porque no fue criado por sus padres. Y al no ser criado por sus padres, hemos hablado del tema mucho, quien no es criado por los padres directamente, hay un mayor índice de rechazo. Y el rechazo lo que lleva a una persona es a eso, a que tenga temores al fracaso. Falta de identidad, de saber quién es. Cuando tú realmente sabes quién eres, eso te da seguridad. La identidad te da seguridad. ¿Alguien está entendiendo? Y en el verso más adelante de ese mismo capítulo 4, el verso 11 al 14, Jehová se enoja ante la insistencia de Moshe para no recibir el llamado, ¿cierto? Jehová se enoja ante la insistencia de Moshe cuando él se niega a recibir el llamado y propósito. Véalo ahí, verso 11. Verso 11. Entonces el Eterno le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Eterno? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. O sea, ya le está diciendo, tienes todo porque yo voy contigo. Verso 13. Pero Moshe suplicó de nuevo. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Cuántos han dicho eso? Señor, envía al apóstol, él sabe más. No me envíes a mí. Yo creo que por ahí ha salido eso en la boca de algunos, ¿cierto? Y es que yo no empecé de algún día también, sin saber nada. Todos empezamos de cero. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Eterno se enojó con Moshe. Wow. ¿Qué pasó? Moshe
irritó al Señor. Se enojó con Moshe y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien el lenguaje, ¿cierto? Esto no era porque era tartamudo, como pastores están predicando todavía. Es que Moshe era tartamudo, mentiras. Moshe no era ningún tartamudo, sino que como fue levantado en Egipto, no aprendió muy bien el idioma hebreo. Entonces tenía problemas para comunicarse con los israelitas. Conocía el idioma, pero no a la perfección como Aarón, que fue criado, ¿cierto? Directamente allí. Aarón conocía los dos idiomas a la perfección, ¿ya? Es por eso que Moshe está diciendo, no sé hablar, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Te parece tu hermano Aarón? Le dice el Eterno, ¿ya? Ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz. Tú tomarás el lugar de Elohim ante él al decirle lo que tiene que hablar. ¿Usted se imagina que le está diciendo, tú serás Dios para él? ¿Alguien está entendiendo o está enredado? ¿Se sabe la magnitud que le está encargando a Moshe? Y el Eterno lo puede hacer en este mismo tiempo. Usar a alguien y darle toda la autoridad como si fuera él mismo en esta tierra. Poderoso es el Señor. Y entonces está diciendo, yo estaré con los dos cuando hablen, les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, será tu portavoz y tomarás el lugar de Elohim ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. ¿Ya? Aquí hay un desenlace hermoso de todo esto. ¿Ya? Cuando Jehová se enoja con Moshe, vemos que no lo reprende. Vemos que se guarda su enojo y le vuelve a dar instrucción. ¿Sí? ¿Aló? En el verso 20, cuando Jehová le dice, toma la vara, nos adelantamos al verso 20, es tremendo. Váyase allá al verso 20, dice, así que Moshe tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Elohim. ¿Qué llevaba? La vara ¿de quién? Pero esa no era la vara de Moshe. ¿Aló? Verso 20 dice, Moshe que toma él la vara ¿de quién? Él toma la vara de autoridad. A partir de ese momento, ¿ya? Él toma la vara y ya sabe que lleva en la vara porque había acabado de ver la gloria de Jehová manifestada en la vara. Al convertirse ¿en qué? ¿En qué? En serpiente. ¿Alguien sabe por qué se convirtió en serpiente? Es que hay muchas cosas ahí profundas. Muchas cosas ahí profundas. ¿Es una vara de qué? ¿De hierro o de qué? De madera. Madera. ¿Dónde murió Yeshua? Ok. ¿Quién engañó a Eva? Ok. ¿Quién mordió a los israelitas en el desierto? Ah. ¿Quién mordió a los israelitas en el desierto?
serpientes. ¿Quién aplastaría la cabeza de quién? De una, de la serpiente. Aquí vemos entonces muchas cosas que están ahí escondidas ante los ojos de los comunes, ¿cierto? En la mano de Moshe se le está dando la autoridad. ¿Qué autoridad se le está dando? A Moshe se le está dando la autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Aló? Esa vara representaba la vida y la muerte. La vida y la muerte estaban en la mano de Moshe. Por eso vimos que por medio de la vara se hacen grandes prodigios, maravillas, señales, como dice el Eterno, milagros. ¿Ya? Porque fue en la vara que el Eterno puso su autoridad. ¿Aló? Fue en la vara. Tremendo. ¿Cómo está tu vara? ¿Dónde tienes tu vara? Dame por favor la mía. Dile, simplemente dile eso. Que envíe la vara. Solo dile eso. ¿Se acuerdan que hace poquito el Señor dijo, sube la espada? ¿Qué está haciendo entonces el Eterno en este lugar? Quien toma las cosas, gloria al Eterno, quien las deja pasar, ya no vuelve más. ¿Ya? Por eso cuando usted no viene, a veces deja pasar cosas. ¿Cierto? A la distancia se recibe, sí. Muchas veces presencialmente, más. ¿Ya? Pero el Eterno sabe quién pudiendo venir no viene, no le va a permitir a la distancia tomar igual. Pero quien no pudiendo porque está realmente distante, créame que le entrega lo mismo a la distancia. Entonces Moshe toma una vara. No dice el Eterno cómo era la vara, pero era una vara, era de madera. Aarón también tenía su vara, era de madera, y fue la vara de Aarón la que, ¿qué pasó con ella? Siendo una vara hace tiempo desprendida de un árbol, tuvo la capacidad ¿de qué? De retoñar. Salieron de una vara cortada hacía tiempo, salieron ¿qué? Retoños, flores, fruto. ¿Vara de qué? De almendro. ¿Qué significa el almendro? Vaya y estudie. Ahora, una vara. El Eterno me dio esta vara. Me la entrega hace como un par de años. Yo no tenía vara. Y voy a una tierra acá en este departamento de Antioquia. Y sabes, me entrega esto en un monte. En un monte, no en un valle, en el monte, en un lugar alto, me entrega vara. Cuando yo la vi, inmediatamente supe que esta vara representaba las dos casas de Israel. Los efraimitas que representan Israel, las del norte, las tribus del norte, y Yahudá, Judá. Y me las da en la mano. Desde ese día supe que hay un propósito más que se incluyó entre los planes que el Eterno tiene. Y a su debido momento, Él irá
dejando saber muchas cosas. Pero si eso se entregó es porque no yo, es este nombrecito que entre todos tenemos que cumplir los propósitos. Si usted desea, si usted se alinea, si usted avanza. ¿Aló? Andarán dos juntos si no es porque primero se ponen de acuerdo. Y hay un tiempo escaso todavía para que usted y yo estemos puestos de acuerdo. Ya, lo he dicho mucho. No sé hasta cuándo sea ese tiempo de alineamiento y de ponerse, ¿sí?, en un yugo. ¿Aló? Entonces, Moshe toma la vara, la autoridad. En el verso 24 vemos que Jehová casi corta a Moshe, casi lo mata, dice la escritura. ¿Por qué? Porque había pasado por alto, y he tratado de estudiar esa parte y tener revelación de ella, por qué Moshe no había circuncidado a sus hijos. Y solo por esa causa lo iba a matar, lo iba a cortar. Su esposa, con toda sabiduría, corre y circuncida a su hijo, sus hijos. ¿Ya? Y esto evita la muerte de Moshe. Pero aún siendo siervo amado de Jehová, iba a ser que cortada su vida. No se confíe de que usted sea siervo del Eterno. No se confíe de si usted es apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro o el máximo líder 5 estrellas. No sé, no se confíe. Si a Moshe lo iba a cortar por eso, ¿por qué usted y yo podríamos ser cortados? Típica rebelión o desobediencia. Porque a veces en nuestro corazón puede haber rebelión en contra de algo que el Eterno quiere. ¿Aló? Desobediencia. En algún momento puedo yo estar diciéndole algo de parte del Eterno que debe hacer y usted por dentro dice, voy a mirar a ver si sí es verdad. No quiero hacerlo. ¿Y por qué? Y empieza una rebelión interior. El Eterno todo lo sabe, ¿cierto? Él escudriña y penetra hasta lo más profundo y discierne el pensamiento y el corazón del hombre. Yo he aprendido siempre a escuchar, postrarme a sus pies, obedecer. Eso trae total autoridad a la vida del que lo hace, y revelación y muchas cosas más, y satisfacer el corazón del Padre. Entonces, casi corta la vida también, estamos viendo ahí en el capítulo 4, la vida de Moshe por esta situación, no circuncidar a sus hijos, ¿cierto? Séfora salva su vida al circuncidar sus hijos. Ahí mismo vemos en el verso 31, ¿ya? ¿Cómo se encuentra él con Aarón y Aarón lo besa? ¿Sí? Porque lo ama. Aarón sabemos que era mayor en edad que Moshe. ¿Sí? Aarón y Miriam, los hermanos de Moshe, eran mayores. ¿Ya? Pero cuando la Biblia narra, relata que la muchacha echó al río al niño, ¿quién fue esa muchacha? Dijo que es Miriam. Y entonces se encontraron, se abrazaron, ¿sí? Van y hablan al pueblo, como el Eterno le ha dicho, le dijo. El pueblo creyó, se inclinaron sus cabezas y adoraron. Lo dice ahí en el capítulo 4 al finalizar, ¿cierto?
creyeron. Capítulo 5 nos dice que entonces van ante Faraón y le dan el mensaje a Faraón, se endurece y castiga al pueblo con más trabajo y azote. ¿Ya? Capítulo 5. El capítulo 6 nos habla, vamos ahí al capítulo 6, verso 1. Entonces el Señor le dijo a Moshe, ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Elohim también le dijo, yo soy Jehová, el Eterno. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Elohim Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre. ¿Está entendiendo? Ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob les reveló el nombre. ¿Alguien está ahí? Está diciéndolo, pero a ellos no les revelé mi nombre. Estamos en el verso 2. Mi nombre Jehová. ¿Ok? Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Eterno, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto, créalo usted también. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Eso va a pasar en Colombia, en Venezuela y las naciones. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Elohim. Entonces sabrás que yo soy el Elohim, ¿sí? El Eterno, tu Elohim, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Le está diciendo la misma promesa que le dio a ellos al propio Moshe. Te la voy a dar en posesión exclusiva. Yo el Señor. Así que Moshe le dijo al pueblo de Israel lo que el Eterno había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo, más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Luego el Señor, el Eterno, le dijo a Moshe, vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio el pueblo de Israel. Pero el Eterno contestó, dijo Moshe, ¿sí? Pero, Señor, contestó Moshe, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Pero el Eterno habló con Moshe y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moshe y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Bueno, dejemos ahí. Entonces, aquí vemos, ¿ya? El Eterno vuelve a confirmar su nombre y propósito para la humanidad cuando le habla a Moshe, ¿cierto? Vuelve a confirmar su nombre. ¿Quién es Moshe para el Eterno, puesto que le revela su nombre? No se lo reveló a nadie más. No sabemos si este nombre lo conocía Adán. ¿Aló? No sabemos. Puede que sí. Y el Eterno le haya hecho, ¿qué? Callar. Puede que no. ¿Ya? Pero vemos aquí que claramente está diciendo, no se lo he dado a conocer a nadie, ni a ellos, ni al propio Abraham. ¿Quién era entonces Moshe? ¿Quién era Moshe? La promesa dada a Abraham continúa a través del exilio y se manifiesta generación tras generación. Moshe, usted sabe,
¿En qué generación aparece Moshe después de Abraham? Moshe es el séptimo. ¿Qué significa el número 7? Entonces, la promesa dada a Abraham continúa a través de ese exilio y se manifiesta generación tras generación. Exilio porque ahí empieza el exilio. La salida empieza desde que Abraham sale de Ur de los caldeos. ¿Ya? Casi todo el mundo piensa que Éxodo es la salida del pueblo de Egipto, pero realmente la salida es desde que el Señor da la orden a Abraham de salir. Salida. ¿Ok? Salida, Éxodo. Entonces, Moshe aparece como el séptimo desde Abraham. ¿Quiénes fueron? Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Geyat, ¿cierto? Amram, padre de Moshe. Ahí están los 7. ¿Ya? Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Gehat, Amram, Moshe. Marcando un patrón bíblico de plenitud y cumplimiento. Esto no es un accidente histórico, amados, sino el resultado de un proceso donde el silencio del Eterno, de Elohim, ¿ya? El descenso al exilio y la pérdida de memoria de todo Israel preparan el terreno para la redención. Ahora, este episodio explora, ¿ya? Cómo la Torah presenta a Moshe como una figura fundacional del patrón mesiánico, ¿ya? Nacido bajo amenaza. ¿Quién nació bajo amenaza también? Yeshua. ¿No? Había una orden de matar todos los niños. ¿En dónde? En Judea, en Israel, ¿cierto? Entonces, es un episodio que presenta, la Torá presenta a Moshe como una figura fundacional de ese patrón mesiánico. Ojo, nacido bajo amenaza, preservado providencialmente, así fue Yeshua, y enviado como mediador y libertador. Yeshua fue enviado a la tierra como mediador y libertador, ¿cierto? Moshe estaba cumpliendo prácticamente ese patrón mesiánico, ¿ok? Ese molde, exacto. También fue guardado Yeshua en Egipto, ¿ya? Entonces enviado como mediador y libertador, Moshe. Ojo, no como el Mesías. Moshe no fue el Mesías. Es un patrón, ¿cierto? Una similitud. Y él no fue el Mesías. No fue enviado como el Mesías, sino como el molde, digámoslo, que enseña cómo reconocer la redención cuando llega. ¿Ya? La sombra de lo que hoy conocemos. Por eso no podemos desligar lo que llaman el Antiguo Testamento de lo que llaman el Nuevo Testamento. Es un solo libro, es una sola historia. La historia del antes y la historia del después. La historia del pacto que se dio inicialmente, pero por el incumplimiento del pueblo del Señor, tuvo que venir a hacer ¿qué? Un pacto renovado. ¿Ya? Una renovación del pacto porque el pueblo lo incumplió. ¿Ya? Entonces es un solo libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, así muchos se niegan a creerlo y separen a estos en 2 libros, la historia, el antes, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, es un solo libro, porque toda la escritura, todo de Génesis hasta Apocalipsis, está profetizado de que vendría un Salvador a redimir el pecado de Adán y Eva. Y se cumplió. Y está por terminarse de cumplir, llevándonos a una eternidad con Él. ¿Ya?
porque está pronto su regreso. Pero para lograr esto, amados, quiero que entiendan. Yo les di el título. El título de hoy es Identidad, Carácter y Propósito. Ese es el título. Identidad, carácter y propósito. ¿Aló? Y cierro casi con el mismo título, digámoslo en forma de conclusión o explicación. ¿Ya? Para usted lograr llegar a la eternidad redimido por Yeshua, usted tiene que tener identidad, carácter definido y haber cumplido el propósito. ¿Aló? Termino. Sin identidad no hay carácter y propósito. Sin identidad no hay carácter y mucho menos cumplimiento de un propósito. Para todos aquellos que están en lugares donde no les están ayudando, no les están guiando a encontrar una identidad, a que tengan una identidad en el reino de los cielos y mucho menos a desarrollar su carácter para que alcance a cumplir el propósito de su llamado, huyan de esos lugares. Salgan de las llamadas iglesias donde no se les está ayudando a encontrar su identidad. ¿Estoy llamando a la rebelión? Si usted quiere, sí, contra el enemigo. Porque muchos lugares están siendo de entretenimiento para el pueblo del Señor, pero no les están llevando a desarrollar la identidad de hombres y mujeres del reino. Cuando usted realmente sabe quién es en el reino, entonces esto lo lleva a que usted permita que el Eterno forme el carácter, ¿ya? Para con ese carácter firme cumpla su propósito, aunque el mundo entero se le oponga. Quien tiene una verdadera identidad y definido un verdadero carácter, jamás permitirá que su propósito sea ¿qué? Obstruido. Primero muere la persona antes que permitir que el propósito que le fue encomendado se frustre, fracase. Y hoy el Eterno está llamándonos a tomar identidad, ¿ya? Tomar nuestra identidad, a que nuestro carácter siga siendo formado para cumplir con su propósito divino en esta tierra. ¿Cuánto lo desea? Tuya es la gloria, Padre. Tuya es la gloria.